En la hoy nación mexicana, en los Altos de Jalisco, en Yagualica de González Gallo y en Ocotes de Moya, es donde se venera con gran amor y devoción la imagen del Cristo del Encino, que es de lo que hoy quiero seguir contándoles. Pero antes, dos ideas a modo de contexto. Yagualica como villa mestiza de tecuejes, tal como es el caso de otras poblaciones contemporáneas suyas que se asentaron sobre la franja que fue su territorio desde Tototlán hasta Tequila y desde Jalostotitlán hasta Tala, pasando por Cuquío y Acatic, Ixtlahuacán y Zapotlanejo, fue hasta 1530 uno de los tlatoanazgos junto a los otros 11 de lo que hoy es Jalisco. Dígase el de Coinán, actualmente La Barca, Chapala, Sayula, Zapotlán, Autlán, Etzatlán, Tecotlán, hoy Teochitlán y Teocaltiche. Perteneció a la Liga Chichimeca junto a sus vecinos directos, los Cocas al sur y los Cascanes al norte. Y aunque la arqueología en estas zonas poco se ha ocupado a fondo de la investigación prehispánica, ya se sabe con certeza de vida sedentaria, de estructuras ceremoniales y palaciegas, de ciertos conjuntos habitacionales desde antes del año 850 después de Cristo, pero que se vinieron abajo como lo delatan los muros y pisos quemados que anuncian conflictos humanos, saqueos e incendios en las inmediaciones del Valle de Lagos. Pero igualmente, en el Cerro Encantado, en Teocaltiche, hay evidencias de que ahí hubo asentamientos bollantes de cultura desde el año 100-150 después de Cristo. Estudios que se les han llamado como la historia pre-chichimeca. Y si aquí mismo en Yagualica y sus alrededores, como por ejemplo el Cerro de la Mina y los Campos de los Yugos, se les aplicara las tecnologías de punta de los escáneres cartográficos y topográficos de 3 y 4D que actualmente usan los arqueólogos, seguro que tendríamos más información, porque ya se han encontrado al ras de suelo figurillas devocionales. Pero eso llegará a su momento. Y de igual valía genética y emocional para nuestra comprensión e identidad como yagualicenses está el otro abuelo, venido de aquel lado del Atlántico, y que gracias a él nos distinguimos lingüísticamente del resto de los mexicanos, los jaliscienses y los salteños mismos. Porque gracias a ese aislamiento histórico en que quedó Yagualica desde sus orígenes hasta casi los años 2000, seguíamos utilizando y escuchando palabras del español y del náhuatl antiguos. Por ejemplo, zoquite, del náhuatl primitivo, mientras el resto dice lodo. Tiliche o tilichento, esto es acumulador de cosas, y que los estudiosos la ubican previo al náhuatl, pero que algunos no le encuentran orígenes prehispánicos. Por otro lado, ponte el fajo, para referirse al cinturón. ¿Dónde están mis antiparras? Para preguntar por mis lentes. Aguádate, aguádate, para decir espera, espera. Entre otras muchas palabras que las nuevas generaciones han dejado de usar. Dígase testarudo, guatazo, gusguera, mitote, molonco. ¿Qué te llama? Vainudo, zapeta, mojoso, jugarrera, estar moneando, bordón, infelizar, deme un vapor para pedir un bolillo y muchas otras. Y desde este campo del habla que muestra la mentalidad de cada cual, también se oían frases como las siguientes: con el favor de Dios, primero Dios y el nombre sea de Dios, que sea lo que Dios quiere y mande. Buen día les dé Dios, Dios me ampare, vaya con Dios. Porque la gente de Yagualica nunca fue pastoralmente adyentes, como se le dice para referirse a aquellos que hay que evangelizar desde cero. Este decir dejaba ver el papel de la religión en el suceder cotidiano, y por ello, volviendo al aventajado analista de este pueblo, podemos citar: los domingos desde temprano se pueblan los caminos que traen a la villa. Es la gente de los ranchos que vienen a la misa mayor y al mercado. Mujeres, hombres y niños, a caballo, en burro, a pie, con ropa limpia
con semblante sano, al llegar a las entradas del pueblo, se detienen para ponerse los zapatos. Y al lado de ese actuar e intención manifiesta, traían también cada quien lo suyo para mercarlo. El de los sombreros de palma, que venía de Huizquilco, el que vendía el pan del rey, el expendedor de sal, el venido desde Tonalá con vasijas y monos de barro, los vendedores de leña, de cebollas, chiles, tomates y jitomates, el de las canastas, los chiquihuites y petates, el de los morillos, cuartones, yugos, arados y tablones, o un poco más allá, el vendedor de suelas y correas para los guaraches. Todo aquello era una romería domingo a domingo, de pregones, conversaciones, regateos y las campanas que anunciaban sus 3 avisos. Así, la gente con sus mejores trapos y estrenos, los días festivos se quedaba en el pueblo para no faltar a la serenata por la tarde-noche. Más si se tenía algún pariente que viviera en el pueblo y les diera asilo, o aquellos otros aventajados que ya habían comprado algún terreno y construido la casa en el pueblo. Pero de no ser así, a las 3 o 4 de la tarde todos tomaban camino de regreso a sus haciendas, con lo que el pueblo volvía a la calma hasta dentro de 8 días. Y fue en ese ambiente y costumbre de ir al pueblo domingo a domingo, cada cual desde su terruño, donde se encuentra y se encuadra el gran acontecimiento. Nican Mopogua, aquí se narra. En el rancho llamado Salto Verde vivía casado un ranchero entregado al vicio de la embriaguez, bajo cuyo dominio daba muy maltrato a su sufrida esposa, y cada 8 días, con motivo del domingo, iba a Yagualica, donde se embriagaba a sus anchas, y su mayor gusto era alquilar la banda de música, y recorriendo calles le llegaba el entusiasmo y gritaba con todo el aliento: ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! Después de derrochar así su dinero, se regresaba a los ocotes de Moya y necesariamente tomaba una vereda o camino que lo llevaba a su rancho, y el cual pasaba debajo de un corpulento y añoso encino. Mas acontecía que siempre que pasaba debajo de aquella encina, su sombrero topaba con una rama que se lo echaba al suelo, de suerte que se sentía obligado a bajarse de su cabalgadura para recogerlo. Fastidiado un día con la continua repetición de este suceso y temiendo que alguna vez pudiera enfrentarse su cabeza con la rama de la encina, viniendo borracho y caer del caballo y matarse, en cierta ocasión cargó de su rancho una hacha para derribar la molesta rama. Asegura la conseja que al dar el hachazo a la rama, brotó sangre de ella, pues el hachazo había sido dado al brazo de un crucifijo delineado en la rama. Asustado el ranchero con este suceso, acudió a dar cuenta al señor cura de Yagualica, quien se dirigió al lugar donde estaba la encina y vio que la rama figuraba la forma de un Santo Cristo, y habiéndola cortado le dieron a un escultor que sacó de ella una imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo crucificado. ¿Fue así? ¿No fue así? Lo importante es que hoy por hoy y de forma continuada frente a los ojos de sus devotos, ininterrumpidamente, sigue ahí esta imagen que, propios y extraños, se encuentran de una hermosura cautivadora, inspiradora de fe y de devoción, y que para muchos yagualicenses es su esperanza frente a las dificultades y a quien elevan su alma. Imagen muy importante en su talla y su forma, su expresión corporal y su gestualidad, de la que ya hablaremos un poco después en la siguiente parte. La tradición oral cuenta que una piedra fue colocada en las inmediaciones de aquella encina para no olvidar el preciso lugar del acontecimiento, y ahí se data 1747, y desde aquel momento el párroco no encontró inconveniente de que aquella imagen fuera expuesta a la devoción de la feligresía. Lo interesante desde la historia de las mentalidades radica en que en un periodo de 80 años el Señor del Encino ganó el amor y la devoción de muchos fieles locales y de los alrededores,
y de un poco más allá, de tal modo que ya tenía un libro de registro sobre sus fondos, limosnas y alhajas desde 1831. Pero por desgracia en la historia de nuestro Señor del Encino, una y otra vez parece que algunos de sus administradores han tomado de sus arcas, sin temor alguno y frente a su mirada, más de lo correspondiente. Tal es el caso que denuncia en 1838 el recién llegado señor cura Andrés López, nativo de Yagualica. Tal como lo transcribe el señor cura Francisco Navarro en su libro sobre el Señor del Encino, al igual que recupera otras anotaciones al respecto, como un libro perdido sobre el gobierno y devoción de la imagen en 1860. Pero igual se registra ya en el siglo XX, al decir de la mayoría del pueblo, otro cura administrador y oriundo de Yagualica que hará lo mismo para enriquecer a los suyos a costillas del ya lastimado Señor del Encino. Pero esto no es lo importante, porque el Señor del Encino es tan generoso con todos que a aquellos lo material les haya hecho mucho provecho, porque lo inmaterial hasta el día de hoy sigue repartiendo lo que no se vende ni se compra: sosiego, paz del alma, esperanza, amor, alegría, consuelo. Y volviendo al análisis del habla y la narración oral de ese gran acontecimiento en búsqueda de verdad de hechos, a tres elementos obligados nos debemos abocar, tal como tendría que hacerlo todo aquel que busque de la historia oral su verdad. Esto es, ¿qué de aquello buscado sí está registrado? ¿Qué soporte material existe con verdad científica? ¿Qué en las mentalidades actuales se conserva? Dígase entonces que, de lo primero, se tiene registro escrito desde 1825-1831, a solo 80 años del decir oral del suceso. Y la manifestación de devoción, limosnas, fondos y alhajas le hacen decir al señor cura Francisco Navarro que la fecha de 1747 registrada en la piedra puede ser fidedigna. De lo segundo, ahí está la imagen innegablemente cierta e ininterrumpidamente desde aquel momento, y la gente local, con mayor certeza los de los ocotes de Moya y rancherías, le han visto en sus visitas de mínimo semana a semana, si no es que año con año, de los más alejados. Y tercero, las generaciones actuales, como las de sus padres y abuelos, siguen visitándole y llevándole sobre sus hombros por todos lados, como sucedió desde aquel 1833, en aquella primera vez que vino a Yagualica en una búsqueda esperanzada de mejoría social frente a la cólera morbus que azotó a la población, o aquel 1870 en que trajo la lluvia ante las plegarias desesperadas de los campesinos por el vital líquido sobre sus siembras, y que, para enseñarle al señor cura Ignacio S. Romo de su poder, se cuenta el milagro personal de lloverle dentro de su casa. Y además, la sencillez narrativa y simpleza de acontecimientos dentro de un contexto de flora y realidad social son muy ciertos históricamente, más allá del siempre tumbarle el sombrero, como si hubiera intención por parte de la rama. Mas todo lo demás nada tiene de incierto y de sospechas falseables. Pero el acontecimiento sociológico, psicológico y de fe que se ve y que podría notar cualquiera que se acerque al Señor del Encino en honestidad, le hará saber su autenticidad y verdad. ¡Que viva el Señor del Encino! ¡Que viva! ¡Que viva!